Su credencial y su bata, doctora Solís. Ahora mismo. La voz gélida de la directora Renata Villegas cortó el aire del vestíbulo principal como un bisturí mal esterilizado. El eco de sus tacones sobre el mármol marcó el compás de una humillación calculada al milímetro, mientras decenas de miradas se clavaban en Valeria. Incumplimiento del artículo 14b. Renata recitó el reglamento con la fruición de quien disfruta clavando un catéter sin anestesia. Uso indebido de equipos médicos. Falsificación de registros. Daño a propiedad institucional valorada en... Hizo una pausa dramática, dejando que el número quemara como alcohol en una herida abierta, $78,430. Gente como usted, Renata enfatizó esas 3 palabras venenosas mientras la placa de identificación de Valeria golpeaba la mesa de recepción, cree que la medicina es un acto de caridad. Este hospital es un negocio. Tiene razón, directora Villegas, respondió mientras el guardia de seguridad, el mismo al que le había enseñado a tomar presiones arteriales, evitaba su mirada. Pero anoche, por primera vez en 10 años, hice medicina de verdad. El estruendo de la puerta principal al cerrarse tras ella sonó como el primer disparo de una guerra que apenas comenzaba. Antes de iniciar la historia no olvides suscribirte, dar like y comentar para seguir contando historias emocionantes. Ahora sí comencemos. La lluvia azotaba los ventanales del Hospital Santa Lucía, dibujando cortinas líquidas que distorsionaban las luces de la ciudad. El reloj de la recepción marcaba las 11:47 de la noche cuando las puertas automáticas se abrieron con un chirrido quejumbroso. Un viento frío se coló en el vestíbulo, haciendo volar los papeles de la mesa de triaje. El hombre apareció como un espectro en el umbral. Su figura tambaleante proyectaba una sombra deforme contra la pared blanca. La chaqueta raída, empapada de lluvia y algo más oscura, sangre, mucha sangre, se pegaba a su torso. Un gemido gutural escapó de sus labios agrietados antes de que sus rodillas golpearan el suelo de mármol con un crujido sordo. Por favor. Fue lo único que alcanzó a articular antes de que su rostro, cubierto de barro y moretones, se estrellara contra el frío piso. En la recepción, Sofía no levantó la vista de su monitor. Sus uñas acrílicas, perfectamente esmaltadas de rojo pasión, continuaron tecleando con indiferencia. Sin seguro, no hay atención, declaró mecánicamente, como si recitara el menú del día. Su reflejo en la pantalla mostraba un rictus de fastidio cuando el hombre tosió un hilillo de sangre que manchó el impecable piso. A 3 metros de distancia, Valeria Solís congeló el bisturí que estaba guardando. Sus ojos oscuros, tan oscuros como la noche tras las ventanas, escanearon la escena en cuestión de segundos. No necesitó estetoscopio para reconocer el estertor de la muerte inminente. Necesitamos una camilla ya, gritó mientras corría, sus zapatos antideslizantes chirriando contra el piso. Sus manos morenas ya palpaban el cuello del desconocido antes de que los demás terminaran de reaccionar. Pulsos ready, pupilas desiguales, posible hemorragia interna. Cada palabra salía entrecortada mientras aplicaba presión sobre una herida abierta en el abdomen del hombre. Sofía se levantó por fin, cruzando los brazos sobre su blusa almidonada. Valeria, por favor. Sabes el protocolo. Si no puede mostrar tarjeta de crédito o seguro médico. Al diablo con el protocolo, rugió Valeria mientras arrancaba su propio suéter para hacer un torniquete improvisado. La sangre se filtraba entre sus dedos, caliente y espesa. Martínez llamó al residente que acababa de asomarse, prepara el quirófano 2. Necesitamos O negativo y... Estás cometiendo un error, interrumpió Sofía, ahora con un dejo de alarma en la voz. Sus ojos azules se clavaron en el reloj de pared. El turno terminó hace 12 minutos. Técnicamente ya no estás. Valeria alzó la mirada, y algo en sus ojos hizo retroceder a la recepcionista. En mis 10 años aquí, dijo con una calma que erizaba la piel, nunca he dejado morir a un paciente. Y no pienso empezar hoy. El sonido de ruedas chirriantes anunció la llegada tardía de la camilla. Valeria ayudó a subir al desconocido, notando cómo sus dedos, sorprendentemente bien cuidados bajo la suciedad, se aferraban convulsivamente a su brazo. No me deje, susurró el hombre con un acento que no pudo identificar. Lo tengo,
prometió mientras empujaban la camilla por el pasillo. No vio cómo Sofía levantaba el teléfono, marcando el número de la directora. No vio el brillo de algo metálico que asomaba bajo los harapos del hombre, un reloj de pulsera cuyo valor equivalía al salario anual de 3 enfermeras. Solo vio la vida escapándose por entre sus dedos, y eso era lo único que importaba. El ascensor dorado se detuvo con un suave tintineo. Valeria respiró hondo mientras las puertas se abrían, revelando el lujoso vestíbulo de la suite ejecutiva. Cada paso sobre la alfombra persa de 6 metros de largo resonaba como un latigazo en sus oídos. Las paredes, adornadas con cuadros de los fundadores del hospital, parecían inclinarse sobre ella, esos rostros severos de hombres blancos y ancianos juzgándola en silencio desde sus marcos dorados. La secretaria personal de Renata, una mujer joven con gafas de montura fina y un traje que costaba más que el alquiler mensual de Valeria, alzó la mirada con desdén. La directora Villegas la espera, anunció sin apartar los ojos de su MacBook, donde un correo electrónico con el asunto recortes presupuestarios, sector pediatría brillaba en la pantalla. La puerta de roble macizo se abrió antes de que Valeria pudiera tocar. El despacho olía a cuero italiano y a ese perfume francés que Renata importaba especialmente de París. La luz del mediodía entraba a raudales por los ventanales panorámicos, iluminando con crueldad cada imperfección en el uniforme arrugado de Valeria. Cada señal de las 22 horas continuas de guardia que llevaba a cuestas. Renata no se molestó en levantarse. Estaba sentada tras su escritorio de diseño escandinavo, firmando documentos con una pluma Montblanc que había pertenecido, según decía la leyenda del hospital, al primer director. Cada movimiento de su muñeca era preciso, calculado, como los cortes que hacía en los presupuestos de medicamentos. Solís. Pronunció su apellido como si fuera una enfermedad contagiosa. Me alegra que hayas venido. Ahorraremos tiempo a todos. Valeria notó cómo sus propias manos, esas manos que habían detenido hemorragias, traído bebés al mundo y cerrado los ojos de los que se iban, temblaban levemente. No era miedo. Era rabia. La misma rabia que sintió cuando a los 12 años vio cómo dejaban morir a su abuela en una sala de espera por no tener los papeles en orden. Renata deslizó una tablet hacia ella. La pantalla mostraba un video en alta definición de la noche anterior. Valeria vio su propia figura corriendo hacia el hombre desplomado, como sus dedos expertos buscaban el pulso en ese cuello sucio. La imagen se congeló cuando levantó la cabeza para pedir la camilla. Protocolo 7B, sección 4. Renata tocó la pantalla, haciendo zoom en el rostro ensangrentado del desconocido. Ningún paciente sin identificación o seguro médico puede recibir tratamiento más allá de primeros auxilios básicos. ¿Lo sabías? El aire en la habitación se espesó. Valeria podía sentir el peso de cada diploma en esas paredes, cada premio, cada reconocimiento comprado con el sufrimiento de los que no podían pagar. En el rincón, un jarrón de porcelana Min valía más que el salario anual de 3 enfermeras. Presenté mi informe médico. Valeria escuchó su propia voz, sorprendida de lo firme que sonaba. El paciente mostraba signos de shock hipovolémico grado 3. De acuerdo con el juramento. El juramento no paga las facturas. Renata golpeó el escritorio con tanta fuerza que el jarrón tembló. Por primera vez, su máscara de elegancia se resquebrajó, revelando la mujer despiadada que había cerrado el ala de pediatría del hospital anterior por falta de rentabilidad. Ese equipo de diálisis que contaminaste vale más que tu miserable vida. Valeria sintió como algo se rompía dentro de su pecho. No era el insulto. Era el cuadro que acababa de notar detrás de Renata, una foto enmarcada de la directora sonriendo junto al alcalde, cortando la cinta de la nueva ala de cirugía estética. La misma semana que habían despedido a 5 enfermeras de oncología. Renata sacó un documento del cajón superior derecho. El papel tenía el membrete dorado del hospital y ya estaba firmado por el comité directivo. Solo faltaba una firma. Terminación voluntaria. Fírmalo, y te daremos una carta de recomendación. Renata sonrió, mostrando esos dientes perfectamente blanqueados. O pelea, y te garantizo que nunca más trabajarás en ningún hospital de este país.
El silencio que siguió fue tan denso que Valeria podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, un breguet antiguo que marcaba el paso del tiempo con indiferencia. Afuera, en el mundo real, alguien estaba muriendo en una sala de espera. Alguien siempre estaba muriendo en las salas de espera. Valeria tomó el documento entre sus manos. El papel era suave, costoso, como todo en esa habitación. Leyó cada cláusula, cada palabra legal diseñada para proteger al hospital y hundirla a ella. Cuando alzó la mirada, vio el reflejo de su propia figura en los ojos de Renata, una mujer cansada, con el pelo recogido de cualquier manera, el uniforme manchado de café barato y esfuerzo. Pero también vio algo más. Algo que hizo que sus dedos se cerraran alrededor del documento con una fuerza que no sabía que tenía. Mi madre limpió oficinas como esta durante 30 años. Valeria hablaba despacio, midiendo cada palabra. Se arruinó la espalda limpiando los pisos de gente como usted. Rompió el contrato por la mitad con un gesto deliberado, luego otra vez, y otra, hasta que solo quedaron pedazos inútiles flotando hacia la alfombra persa. Prefiero limpiar retretes antes que venderme como usted. Renata palideció. No estaba acostumbrada a la resistencia. Su manicura perfecta tembló cuando apretó el botón del intercomunicador. Seguridad. Ahora. Mientras esperaban, Valeria sacó la foto de su bolsillo. Era una imagen descolorida de su hermano pequeño en su primera silla de ruedas, sonriendo a la cámara con esa valentía que solo los que sufren de verdad pueden fingir. La colocó con cuidado sobre el escritorio, justo frente a Renata. Para que recuerde por quién firma sus cheques, doctora Villegas. Cuando los guardias la tomaron por los brazos, Valeria no resistió. Solo miró por última vez esos ventanales panorámicos, esa vista privilegiada de la ciudad donde, en algún barrio olvidado, un hombre al que había salvado quizás todavía respiraba gracias a ella. El sonido de la puerta cerrándose detrás de ella fue tan final como un ataúd. Pero en lugar de desesperación, sintió una extraña libertad. Por primera vez en 10 años, no tenía nada que perder. Y eso, sabía, era más peligroso que cualquier arma. El sol agonizante teñía de rojo el callejón trasero del hospital cuando Valeria empujó la puerta de salida de servicio con el hombro, cargando una caja de cartón mugriento que contenía los restos de su carrera. Los objetos dentro: un estetoscopio desgastado, una foto enmarcada del equipo de enfermería, una taza con la inscripción "La mejor enfermera del mundo" que le había regalado un niño con leucemia. Sonaban como cachivaches sin valor con cada paso. El aire olía a basura y desinfectante, una mezcla nauseabunda que le recordó a su primer día en ese lugar, cuando aún creía que podía cambiar las cosas desde dentro. Ahora, 10 años después, sus zapatos médicos crujían sobre jeringas rotas y guantes usados, desechos del sistema que la había escupido como a un cuerpo extraño. Un ruido metálico la hizo detenerse. Entre los contenedores de residuos biológicos, una rata escarbaba en busca de comida. Se miraron por un instante, la mujer y la alimaña, ambas supervivientes de un mundo que las despreciaba por igual. Valeria soltó una risa amarga que resonó entre las paredes sucias del callejón. Fue entonces cuando el rugido de un motor cortó el crepúsculo. Una limusina negra tan larga que parecía imposible que cupiera en ese pasaje se detuvo frente a ella, sus faros iluminando las partículas de polvo que flotaban en el aire como si fueran estrellas. El vidrio polarizado descendió con un zumbido suave, revelando un perfil que conocía demasiado bien. «Me debes un suéter», dijo la voz del hombre al que había salvado, ahora limpio, afeitado y vestido con un traje que costaba más que su sueldo de un año. Sus ojos, antes vidriosos por el dolor, ahora brillaban con una inteligencia calculadora. De Cachemira, por cierto. Irreemplazable. Valeria sintió cómo la caja se le escapaba de las manos. Los objetos cayeron al pavimento con estrépito, el estetoscopio rebotando hasta detenerse contra la llanta trasera del vehículo. El hombre, no, el millonario, el impostor, inclinó la cabeza para examinar el instrumento médico como si fuera un artefacto curioso. ¿Sabías que este modelo específico se usa en menos del 5% de los hospitales estadounidenses?, comentó mientras lo recogía con dedos largos y cuidadosos. Demasiado caro para la plebe.
como los medicamentos que salvan vidas pero no generan suficientes ganancias. Alzó la mirada, y Valeria vio por primera vez la cicatriz que le atravesaba la ceja izquierda, un recordatorio de que quizás no toda su historia había sido mentira. Sube, doctora. Tenemos mucho que hablar sobre cómo destripar un sistema corrupto. El chofer, un tipo musculoso con cicatrices de bala asomando bajo el cuello de la camisa, ya estaba abriendo la puerta trasera. El interior de piel olorosa y pantallas táctiles prometía un mundo a años luz de los pasillos manchados de sangre por los que Valeria había corrido toda su vida. En ese momento, su teléfono vibró. Un mensaje de Leo, el joven hacker del departamento de registros. Renata acaba de borrar 3 TB de archivos. Algo huele a podrido en Santa Lucía. PD, no confíes en nadie. Ni siquiera en mí. El hombre del reloj de $300,000 extendió una mano esperando su decisión. Más allá, entre las sombras del callejón, Valeria juró ver moverse una figura observándolos. Tal vez un periodista. Tal vez un sicario. En esta ciudad, la línea entre ambos era borrosa. El corazón le latía con fuerza en el pecho, ese mismo corazón que seguía latiendo por elegir salvar una vida en lugar de firmar un formulario. Tomó aire, oliendo por última vez el tufo hospital que impregnaba su ropa, y subió al vehículo sin mirar atrás. La puerta se cerró con un clic definitivo, como el sonido de un bisturí al caer en una bandeja de acero quirúrgico. La limusina negra aceleró, dejando atrás el callejón y el hospital que había sido su vida durante una década. Valeria miró por la ventana mientras la ciudad se transformaba ante sus ojos. Las luces de los rascacielos brillaban como estrellas artificiales. Los anuncios de clínicas de lujo prometiendo salud premium parpadeaban con ironía. Damián reclinó el asiento, revelando una pantalla táctil empotrada en el techo. Con un gesto, proyectó imágenes de hospitales en zonas marginadas, expedientes médicos falsificados, transferencias bancarias ocultas. Esto es solo la punta del iceberg, dijo, deslizando un dossier con el logo del Santa Lucía en la portada. Lista para hacerlos pagar. La cámara se acercó al rostro de Valeria, sus ojos oscuros ahora iluminados por una determinación feroz. No solo lista. Ansiosa. Si te gustó esta historia no olvides suscribirte, dar like y comentar qué hubieras hecho tú en el lugar de Valeria.